Hoy vamos a trabajar sobre la temática de la política, lo político, la democracia. La verdad quiero decir que me siento muy cómoda en este tema porque es casualmente lo que estamos estudiando, lo que estoy estudiando para mi tesis de doctorado. Y me siento cómoda aparte porque me interesa, me parece movilizante. Y voy a comenzar simplemente con una frase del feminismo radical que dice: lo personal es político. ¿Qué nos querían decir las feministas radicales cuando hablamos de lo personal es político? Si decimos que todo es político, todo es política, que de hecho recién venía hablando con un taxista que me dijo: yo hago política acá hablando en mi taxi. Y evidentemente sí, todo la es tiene clara. Sí, sí. Evidentemente se reconoce como un ser político, todas somos personas políticas, y cuando las feministas radicales en 1970 aproximadamente decían lo personal es político, querían discutir no solamente con el machismo o el patriarcado en la política, sino también con las feministas liberales que opinaban que al lograr el voto se solucionaba todo. ¿Es simplemente el voto por lo que luchaban las feministas estas radicales en 1970? Y no, evidentemente ellas veían que lo político trasciende la idea de las instituciones políticas, la idea de la participación de las mujeres que pueden participar en la política, y veían que incluso pensando en las labores domésticas, en la constitución de la familia, en la libertad sobre sus propios cuerpos, el derecho al aborto, el derecho a la expresión de la libre sexualidad, eran cosas que la política y lo político en ese momento no estaba discutiendo. Entonces decidieron como traspasar esta barrera de pensar de que la política solamente se encarga de las elecciones y se encarga de lo que piensan unos pocos, y empezaron a abrir la barrera para reconocer también que lo que sucede adentro de las casas es política. Y por lo tanto, lo personal es político. ¿Qué pasó en este momento cuando las feministas radicales comenzaron a decir esto? Hubo una ruptura fundamental porque se creía usualmente que la liberación iba a venir por el lado de las urnas. Pero incluso los partidos más radicales, los partidos de izquierda, tenían estos sesgos sexistas, ¿no? Entonces, no solamente discutían con la forma de hacer política, sino también con los contenidos de la política y además con sus propios compañeros. Entonces era todo como una disrupción fundamental, y además de esta manera lograban como romper con la creencia de que la participación política, esta que se viene arrastrando desde 1800 aproximadamente, esta idea de la participación de la democracia, era realmente para todas y para todos por igual. Ahí nos tenemos que plantear un segundo eje que viene a colación de lo que sucedió el día de ayer, que cómo estamos vinculando fuertemente la idea de la participación política con la democracia, ¿no? ¿Y qué es la democracia para para las personas? ¿Es simplemente ir a votar cada 4 años? ¿Es algo que nos involucra a todas y a todos por igual? Ni hablar todavía de las identidades no binarias, ¿no? Estamos pensando en las personas trans que en el momento de votar, si no tienen el documento con su identidad autopercibida, no solamente son discriminadas, sino que muchas veces son impedidas de votar. El día de ayer hubo un incidente bastante grande con una mujer trans que quiso ir a votar y se vio impedida de hacerlo justamente por su identidad de género. Entonces, esta idea de participación política en la democracia tiene como muchas aristas para resolver, ¿no? Pensar, por ejemplo, de que recién en 1947 pudo sancionarse la ley de derechos políticos hacia las mujeres. O sea, imagínense que antes las mujeres no tenían ni siquiera derechos políticos. Antes de 1930 las mujeres no eran consideradas ciudadanas. ¿Qué significa no ser ciudadanas? No tener los derechos civiles que otorga la Constitución a todas las personas habitantes del suelo argentino. Hasta 1930 las mujeres ni siquiera podían vender y comprar en su nombre, no podían
tenían que depender o del marido o del padre para poder firmar algunos documentos, ni hablar de estudiar, ni hablar de ejercer su propia profesión, ¿no? Entonces, todas estas características fueron incorporando derechos, es como que la mujer fue haciéndose, las mujeres me refiero, ¿no? Fueron haciéndose espacio en este sentido. ¿Cómo fueron haciéndose espacio? Y bueno, hubo diferentes batallas que recorrer. Nosotras a las politólogas de la universidad nos gusta reivindicar la figura de Julieta Lanteri, una tremenda luchadora que ya en 1900, a principios de 1900, comenzó a encontrar los vericuetos legales en las disposiciones electorales y logró presentarse como candidata a elecciones, obteniendo votos incluso de varones, ¿no? Porque en ese momento podían votar solamente los varones, y además pudo votar. Fue la primera mujer en Argentina que votó a principios del siglo XX. Por supuesto, obviamente, después lograron modificar estas legislaciones para que ninguna más pueda votar, ¿no? Hasta 1947 que se sancionó el sufragio femenino y con ello los derechos políticos de las mujeres. Vamos a escuchar qué pasaba en 1947 cuando Eva Duarte, logró comunicar a las personas que estaban presentes en Plaza de Mayo la sanción del voto femenino. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por... Ahí escuchábamos entonces parte del discurso de Eva Duarte en el palco de Casa de Gobierno cuando se sancionaba el sufragio femenino y los derechos políticos de las mujeres. Como decía, ahí bien en el discurso, fue una lucha de bastantes años para lograr no solamente el sufragio, sino acceder a puestos electivos, ¿no? A cargos electorales. En este sentido, tenemos que reconocer que los cargos que se eligen en nuestro país, particularmente, tienen que ver con la legislatura, lo legislativo, la Cámara de Diputados y de Senadores, que es la que se eligió el día de ayer, y luego los cargos ejecutivos en las provincias, en los municipios y, por supuesto, en la Presidencia de la Nación. En este sentido, ha habido grandes avances, pero aún queda muchísimo por recorrer. Hay varios estudios, incluso uno bastante reciente, que da cuenta de que en Argentina, por ejemplo, los cargos no electivos en el Ejecutivo, como los ministerios, siguen siendo preponderantemente masculinos, donde la participación en la legislatura nacional es de aproximadamente un 33% de mujeres. Simplemente piensen que nosotras me refiero al género femenino, más de la mitad de la población. Entonces, si hablamos de que la democracia es esto que nos representa, ¿cómo están representados los derechos, las voluntades de las mujeres? Cabe destacar que hay una diferencia entre representación sustantiva y representación descriptiva, que tiene que ver justamente con lo sustantivo, cuánto de lo que necesitan las mujeres representan las mujeres y cuántas mujeres acceden a los cargos electivos, tiene que ver con la representación descriptiva.
para comentarnos un poquito qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió en la historia fueguina, en la historia electoral fueguina. Tenemos acá una tremenda invitada el día de hoy. La verdad, un honor compartir el piso con ella. No se me ocurrió otra persona a la cual convocar para estos temas, porque es una apasionada de la democracia y así la quiero presentar a la licenciada Claudia Asín, que nos acompaña en este día. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, muchas gracias por el convite. Me parece que voy a venir a vivir a la radio, porque siempre me hacen muchos mimos cuando me visitan. No sé, me engorda la autoestima. Y te lo mereces. Para ustedes puede llegar a ser un problema. Te lo mereces. Estamos acá, o sea, el día de hoy. Vos ayer participaste de las elecciones, sí, en calidad de... delegada de la Secretaría Electoral. Bien, ¿y qué tal la experiencia? La figura del delegado en la Secretaría Electoral es una figura que aparece con la reforma política del 2009, que implementa, entre otras cosas, las PASO. Y la primera vez que actúa el delegado judicial en una elección nacional es en el 2013, en las elecciones parlamentarias de 2013. En realidad, el trabajo que hacemos es de acompañar y asistir a las autoridades de mesa. Ustedes saben que en las elecciones cada partido político tiene su fiscal de mesa y su fiscal general, que es el que coordina en cada escuela el trabajo de los fiscales partidarios. La figura del delegado judicial es algo parecido en relación a las autoridades de mesa, ¿sí? No somos funcionarios partidarios, sino funcionarios del Poder Judicial. En la Argentina, como sabemos, hay dentro del Poder Judicial un tribunal especializado en trabajar en las elecciones juntamente con el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, de esa especificidad es que surge la figura del delegado judicial. Bien. ¿Vos hace cuánto estás viviendo acá en Tierra del Fuego y participando activamente en esta fiesta de la democracia que te gusta llamar? Yo hace 30 años exactamente que vivo en Tierra del Fuego y empecé a participar políticamente a mediados de los 90. En la década de la no política, yo estaba estudiando la licenciatura de Ciencia Política en la Universidad de la Patagonia, en la sede de Ushuaia, que es parte de la génesis de nuestra Universidad de Tierra del Fuego. Y ahí, bueno, en un momento, bueno, sí, estaba todo muy bonito con los libros, pero yo quería salir un poco a la calle. Y eso fue lo que hice. Mi familia no es una familia de militantes, pero sí una familia políticamente muy atenta, mi familia de origen. Y durante muchos años tuve un compañero de la vida militante. Entonces, eso sumado a que también una experiencia un poco corta de militancia cuando me fui a estudiar a La Plata. Yo soy bonaerense, rauchense, y cuando terminé la secundaria, yo terminé la secundaria en el 83, en diciembre del 83. Justo la vuelta a la democracia. Sí, significativo, muy significativo. Entonces, cuando me fui a estudiar a La Plata, ya era febrero del 84, y lo primero que hice fue participar de una asamblea en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, pidiendo por la eliminación del examen de ingreso. Así que ahí arranqué. Desde ahí ya la participación política fue bien interesante. Acá en la provincia, que tenés una larga trayectoria también en la participación aquí en la provincia, ¿qué transformaciones notás vos con respecto a la participación femenina, con respecto a la participación en diferencia de género, si se puede hablar? Sí. A mí lo que me parece más fascinante es que a pesar de las dificultades ya hay una especie de naturalización de la participación de las mujeres en política. Ya es algo que no tenemos que explicar, no tenemos que discutir, no es que no tengamos por qué pelear, pero sí es una cosa que ya está. Digamos, no es por supuesto que no es un ciclo cerrado, pero a nadie se le ocurriría decirle a una mujer no participes en política. Y la verdad es que Tierra del Fuego además tiene la particularidad de que aun cuando no existía el cupo femenino, cuando no existía la ley de cupo femenino, la ley de cuota de género para la presentación de las listas, las mujeres ya trabajaban en política. Claro. Entonces, vos te encontrás con, por ejemplo, en la época del territorio, con legisladoras
¿sí? Y en la época de cuando se sanciona la ley de provincialización de Tierra del Fuego y se convoca a la Asamblea Constituyente que debía redactar la constitución de la provincia, ya ahí había mujeres. De hecho, quien preside la convención constituyente fue una mujer. Fue Elena Rubio de Mingorance. Aquella señora que se ve en los videos que retoman la provincialización. Sí. Bastante impactante. Es muy impactante porque además, si bien Elena Rubio de Mingorance venía con una tradición de, digamos, ella participó de la formación del Movimiento Popular Fueguino cuando era la Unión Vecinal, cuando todavía no se constituía ni siquiera como un partido provincial. Claro. Elena Rubio de Mingorance ya participaba, era una dirigente de peso. Muchas de las discusiones que vinieron después a transformarse en el diseño de lo que fue el Movimiento Popular Fueguino eran en su casa. Entonces, y además, Elena Rubio de Mingorance es esa mujer que responde al pedido de que el pueblo de la provincia jure la Constitución y la levanta en mano y sollozando convoca al pueblo a jurarla. Entonces podemos recalcar de que desde la genealogía de la provincia existen mujeres participando codo a codo con los hombres. Sí, y además hay una figura muy fuerte y muy potente dentro de la política de Tierra del Fuego y sobre todo del peronismo fueguino, que fue Esther Fadul, que fue diputada nacional en la época en que éramos territorio, en la década del 40, y que los diputados se designaban. En la época del territorio, los senadores, antes del regreso con el regreso a la democracia y antes de la reforma del 94, los senadores y senadoras eran designados por la legislatura. Pero antes de eso, eran designados por la presidencia de la nación, digamos, designados, se votaban, pero había ahí una fuerte impronta de lo que era el Poder Ejecutivo Nacional, y es el presidente Perón quien impulsa la figura de Esther Fadul, que es la tía de Liliana Fadul, Chispita Fadul, que fue candidata a diputada nacional ayer, y que además Chispita fue legisladora legisladora provincial, fue convencional constituyente de la Carta Orgánica de la ciudad de Ushuaia, fue candidata a intendente con mucha adhesión partidaria en el 2003 y en el 2007. Pero y después tenemos, Tierra del Fuego tiene, la cucarda de ser la primera provincia en haber tenido una gobernadora. Eso es bastante interesante porque pensamos que los cargos legislativos tienen la característica que después del 91 se aplica la cuota, ¿no? El cupo femenino. Nosotros en Tierra del Fuego lo aplicamos recién en las elecciones del 95. Pero con los candidatos ejecutivos no pasa lo mismo. Así cabe destacar de que, la ciudad de Río Grande nunca ha tenido una mujer como intendente. Ushuaia tampoco. Y Ushuaia tampoco. Tolwyn tampoco. Tolwyn tampoco. Pero ni cuando era comuna ni ahora que es municipio. A nivel provincial ya vamos por el tercer mandato ejercido por una mujer. Sí. Entonces es bastante particular la historia de Tierra del Fuego con respecto a esto, ¿no? Sí, es fascinante lo que sucede y además dan ganas de hacer estudios un poco más profundos que no tengan que ver con esto de estar estudiando el fenómeno de la representación política de mujeres en legislativos y en ejecutivos, que es lo que estamos trabajando ahora, sino, cómo es que se da esto antes de que las reglas de juego electoral lo establezcan. Y además esta cosa de siempre en Tierra del Fuego hubo una mujer haciendo quilombo en política. Esto es así, se llama boca sucia esto, ¿no? Entonces, puedo decir quilombo. Por supuesto. Está permitido. Entonces, siempre, sin necesidad de pedir permiso, siempre hubo una mujer metiendo quilombo en Tierra del Fuego, a nivel político. Hablamos de Esther Fadul, hablamos de Elena Rubio de Mingorance, por supuesto que además había en ese momento otras mujeres en la época del territorio, legisladoras como Estela Monchietti, como Margarita Hirschig, como después posteriormente en tiempos de la provincialización,
En la convención, Diana Wilson, Rosa Buey Jurado, que fue convencional constituyente provincial y también convencional de la ciudad de Río Grande. Posteriormente, bueno, Marcelo Yarzún, muchos nombres. Estoy tratando de recordarlas a todas. Porque más allá de las diferencias ideológicas son todas mujeres, entonces tengo el deber de recordarlas. Son muchas, como decías. Muchas, porque inclusive Tierra del Fuego, por el efecto, un efecto colateral o un efecto no deseado, no es que no deseado, sino no buscado, que tiene que ver con las reglas de juego electoral, nosotras tenemos representación a pesar de la ley de tachas. ¿Qué quiero decir con esto? Todos sabemos que cuando votamos legislativos, tanto en el Consejo Deliberante de Río Grande, no así en el de Ushuaia, que es preferencia, y en la legislatura podemos tachar candidatos. Hasta 1998, la ley de tachas establecía que con el 10% de las tachas en el recuento, ese candidato bajaba del lugar en el que estaba en la lista hacia el último lugar. Así todas las mujeres llegaron a la legislatura. En 1998 el piso de las tachas, como se le dice, el porcentaje de tachas, se sube del 10 al 50%. Entonces, ¿qué pasa? No tienen efecto operativo las tachas y las listas están como quedan, digamos. Los candidatos llegan como los partidos los presentaron a las elecciones. ¿Esto qué significa? Ley de tachas, piso de tachas alto, ley de cupo femenino. Entonces lo que hace es que las mujeres se mantengan y aún lleguen más mujeres. Y ahora, bueno, yo aspiro a que la próxima reforma del Código Electoral Provincial sea la paridad, entonces eso va a ser muchísimo mejor. Esa es una esperanza a nivel nacional. No es una esperanza, es una pelea. No es una esperanza, es una pelea. A nivel nacional estamos aguardando que diputados termine de sancionar porque ya tuvo tratamiento en comisión, entonces sí. A nivel... Ya tiene dictamen de senadores, entonces ahora tiene que volver a diputados para que se complete el proceso de la sanción de la ley. En teoría lo trataban el 27 de septiembre, todavía seguimos esperando. Y para cerrar un poquito con lo que tiene que ver con esto que nos venías comentando de Tierra del Fuego, ¿cuáles crees que son los desafíos próximos? Hablabas recién de la paridad. Paridad creo que es digamos, en términos de lo que es la representación, de hacer efectivo la representación formal, es decir, lo que dicen los papeles. En los papeles nos está faltando paridad, en la calle nos está faltando un montón, todavía nos está faltando un montón, es decir, nosotros en la universidad no tenemos ley de cupo, por ejemplo, para cubrir cargos, los cargos de los órganos deliberativos. Tenemos una vicerrectora, no es poco, pero no tenemos ley de cupo. La ley de cupo sindical existe, ahora lo que hay que transformarla es en una ley de paridad sindical. A nivel general, a nivel país. Entonces, a mí lo que me parece que el próximo desafío, la próxima conquista es la paridad. De cualquier manera, yo creo que en Tierra del Fuego, como vos decías recién, es decir, tuvimos la primera gobernadora electa que repite el mandato y que además le entrega el mando a otra gobernadora. Entonces, me parece que desandar ese camino, no digo que sea imposible, pero la verdad es que argumentar desandar ese camino va a ser bien difícil. Sobre todo teniendo una representación, tenemos muchas mujeres en la legislatura. Esta es la legislatura con más mujeres en la historia de la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, la verdad es que uno piensa que naturalmente se tendría que dar la discusión sobre la paridad. Bueno, no le confiemos a la naturaleza. La pelea hay que darla. Me parece que ese es el próximo gran desafío. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. La verdad ha sido todo un placer acá en este espectacular resumen de lo que es la participación. Apretado y desprolijo. No, es súper ordenado. Me parece que fue más que organizador para muchas cabezas que vienen pensando estos temas. La verdad, como siempre, un placer escucharte y haberte tenido acá. Vamos a ir escuchándonos a una persona primero que... estuvo también participando de la Vuelta de la Democracia,
que es Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo, luchadora por el sufragio femenino desde el 1900, y que en 1983 pudo votar una de sus pocas veces en la vida, porque no lo pudo hacer así cuando se sancionó el voto femenino. Vamos a escucharla y después vamos a escuchar un temita musical para poder continuar con este hermoso programa de Boca Sucia. Son muchos los problemas que tiene el país, pero la democracia es la puerta abierta para el trabajo libre, no el trabajo reservado a unos cuantos cuyos negocios no conocemos. Será necesario el momento en que en la Cámara de Diputados o de Senadores los hombres libres que quieren su pueblo digan la verdad. Eso es lo que nos falta. Doctora, ¿cuántas veces votó usted en su vida? ¿Lo recuerda? Pocas veces, porque las mujeres no tenían voto. Y ahora espera que sea más seguido, supongo, el voto aquí en la Argentina. Que sea tan seguido como es necesario, porque votar por votar no significa nada. Doctora Moró de Justo, muchísimas gracias. Nada.